Vamos a dar comienzo con la tercera mesa redonda de aspectos del lenguaje y la comunicación en el síndrome de Williams. Vamos a comenzar con el trabajo de qué nos dice el habla y la comunicación en las personas con síndrome de Williams sobre la especificidad del síndrome. Lo van a presentar el equipo liderado por Elena Garayzábal, lingüista, logopeda, profesora titular de la Autónoma y también colaboradora y miembro de la familia. Y bueno, Elena, yo creo que tú quieres presentar a tu equipo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo que quiero presentar un poco son los resultados de un trabajo que es muchísimo más amplio, en el cual se encuadra no solamente el síndrome de Williams, sino también otros síndromes del neurodesarrollo causados por microdelección genética, como es el Prader-Willi y también el síndrome de Smith-Magenis, dado que pensamos que la especificidad sindrómica es muy importante, pero también hay que ver hasta qué punto realmente podemos hablar de especificidad propia y las muchas semejanzas que existen intersíndromes, al igual que existe mucha variabilidad intrasíndrome. Por lo tanto, yo no voy a hablaros más que para presentar a mis compañeras, que son las que realmente están llevando a cabo el trabajo y os van a poder hablar muchísimo mejor de ello. En primer lugar, os voy a presentar a Irene Hidalgo. Ella es experta en estudios fónicos de patologías de la voz y os va a hablar de la especificidad de los datos que hemos encontrado específicos asociados al síndrome de Williams, aunque la población clínica que ella maneja es síndrome de Smith-Magenis y síndrome de Down también. Y en segundo lugar os presento a Magdalena Capó, que también bajo una perspectiva intersindrómica compara Prader-Willi y síndrome de Williams desde el punto de vista de las habilidades comunicativas, es decir, aspectos pragmáticos. En el caso de Irene hemos hablado de habla, pero no vamos a hablar de habla, vamos a centrarnos solamente en voz, aunque tenemos datos interesantes relacionados con los aspectos fonológicos, pero dado que Eliseo posteriormente va a hablar de aspectos fonológicos, pues para no saturar con este tema nos centramos solamente en voz. Y a continuación, sin más dilación, doy paso a Irene. Me sumo a todas las muestras de agradecimiento de la mesa anterior y del día de ayer. Gracias por estas charlas, gracias por contar con nosotros, gracias por vuestra colaboración, que espero que siga siendo muy fructuosa en el futuro. Y mucha suerte. Hasta luego. Hola, ¿se me oye? Sí, bueno, yo reitero el agradecimiento. Además, el estudio del que voy a hablar hoy lo hemos hecho, bueno, no lo habríamos hecho si no hubiera sido por los niños William, que han participado, por tanto, gracias de nuevo. El estudio ha sido sobre la fonación de niños con síndrome de Williams. Queríamos ver si en su voz se dan rasgos específicos de este síndrome. En concreto, el estudio del que voy a hablar hoy es este. Se ha publicado recientemente en Journal of Voice, una de las revistas más importantes sobre patología de la voz y de la fonación. Y bueno, aquí podéis ver la vista general con el título exacto y el abstract. Bien, ¿qué es lo que se ha estudiado en esta investigación? Hemos hecho un análisis biomecánico de la fonación de niños con Williams. ¿Qué es esto? Básicamente hemos observado cómo funcionan y en qué estado se encuentra la laringe de los niños con síndrome de Williams. Y para ello hemos analizado la voz de 12 niños y niñas de aquí de la asociación y hemos utilizado un software de análisis de voz del que hablaré más adelante. Pero para comenzar con el estudio tuvimos en cuenta una serie de datos que desde nuestro punto de vista eran importantes por la relación que tienen con la voz. Uno de ellos era el que todos conocemos y es el déficit de elastina en el tejido conjuntivo de las personas con síndrome de Williams. Y por otro lado, otro dato interesante es que en el pliegue vocal sano hay cerca de un 9% de elastina, en concreto en la cubierta del pliegue vocal. Es decir, que el pliegue vocal, la cuerda vocal, como coloquialmente se conoce, si nos la imaginamos como un conjunto de capas o de láminas, las capas más externas serían la cubierta del pliegue vocal y justo ahí sería donde se concentraría ese 9% de elastina. Como la mayoría podéis estar imaginando, en la laringe de las personas con síndrome de Williams no hay este porcentaje de elastina, sino que se ha encontrado que hay menos. Por lo tanto, esta condición va a influir de alguna manera en la fonación, en la voz.
Y, de hecho, se ha demostrado que la voz de las personas con Williams es algo más grave y más inestable de lo considerado normal. Por lo tanto, dadas estas afirmaciones, partimos de la hipótesis de que el timbre de voz estaría condicionado de alguna manera por los rasgos clínicos típicos del Williams. Aquí vemos algunos: el retraso del desarrollo, el déficit de elastina que ya comentaba, la hipotonía, entre otras. Bien, voy a hablar por encima, no me quiero detener mucho en la metodología. El análisis, el software de análisis utilizado es uno desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid y ofrece información muy completa sobre la laringe de alguien, porque utiliza muchos parámetros de medición y, por un lado, realiza un análisis acústico clásico utilizando los parámetros de distorsión típicos, pero, por otro, hace un análisis biomecánico, es decir, que nos ofrece información sobre el estado y el funcionamiento de la laringe de alguien y, por lo tanto, nos da información sobre el grosor de las cuerdas vocales, si hay tensión excesiva en el momento de hablar, cómo cierran los pliegues vocales, si hay un contacto correcto o hay escape de aire y, por lo tanto, la voz sería más aérea. Incluso nos alerta de la presencia de un temblor neurológico anormal, un temblor que no se oye, no se aprecia, pero que el programa sí detecta. Por lo tanto, ofrece información muy completa sobre alguien. Y en cuanto a la población, como decía, hemos analizado las voces de 12 niños y niñas con Williams y hemos contrastado estos datos con una base de datos de voces de niños y niñas, en concreto 97, sanos, sin patología de voz y sin síndrome de Williams. La población habría quedado así: la dividimos en dos grupos por rangos de edad. Y a un lado quedaron los más pequeños, entre 3 y 5 años, y al otro lado los de 6 y 8 años, los más mayores. Bien, en los resultados, como decía Elena, hemos encontrado fenómenos muy curiosos. Aquí solamente me detendré en los más significativos porque tampoco hay mucho tiempo. Por lo tanto, hablaré de los resultados relacionados con la frecuencia fundamental, es decir, con el tono fundamental. Hablaré también de los resultados relacionados con la cubierta del pliegue vocal, esa parte de la cuerda vocal donde más elastina hay. Y, por último, hablaré de los resultados relacionados con la presencia de temblor, de inestabilidad neurológica en la fonación. Si comenzamos por lo primero, en la frecuencia fundamental observamos que el tono fundamental de nuestro grupo con Williams estaba congelado, entre comillas, es decir, que no sufría el descenso típico o natural que sufre con la edad. A medida que el niño se va desarrollando, la voz se va haciendo más grave. Sin embargo, esto no lo observamos en nuestro grupo de 12 niños. Esto lo podríamos achacar al retraso del desarrollo que presentan la mayoría de niños con síndrome de Williams y, por tanto, podríamos estar ante una posible consecuencia directa del síndrome de Williams. Por otro lado, otro resultado también relacionado con el tono fundamental es que la voz de los niños con Williams, en concreto de las niñas más pequeñas, era más grave que la del grupo de niños normativos. Hay quienes opinan que esto se debe al déficit de elastina. Si en el pliegue vocal hay menos elastina, este es menos maleable y, por tanto, el número de vibraciones al abrir y cerrar es menor, es decir, que la voz sería más grave a causa de esto. Pero otro posible motivo podría ser la hipotonía, típica del síndrome de Williams. Si el músculo que mueve la cuerda vocal tiene una baja tonicidad, es algo hipotónico, la voz se ve afectada. Entonces, la voz en este caso sería más grave. ¿Y cómo sabemos si el músculo vocal de nuestros niños con Williams es algo hipotónico? Con el parámetro 37 de nuestro software de análisis, que en concreto mide la tonicidad del músculo vocal. Y lo que hallamos fue precisamente esto, que el músculo vocal, sobre todo de las niñas más pequeñas, era algo hipotónico, si lo contrastábamos con el grupo de niños normativos. Por lo tanto, una vez más, podríamos estar ante otra posible consecuencia del síndrome de Williams, de que nuestro grupo tuviera síndrome de Williams. Otro de los resultados, además un resultado muy llamativo, fue el relacionado con la cubierta del pliegue vocal. Para observar la cubierta del pliegue, utilizamos el parámetro 41 de nuestro programa de análisis y observamos
que la cubierta del pliegue vocal de todos los niños, de los 12, era muy delgada, pero incluso en los más mayores, la cubierta del pliegue vocal seguía siendo muy delgada y no había cambiado de tamaño ni siquiera con el paso de los años. Y esto lo relacionamos, por un lado, de nuevo, con el retraso del desarrollo. Si el niño no sufre un crecimiento significativo, es lógico que el pliegue vocal, la cuerda vocal, no aumente de tamaño. Y por otro lado, también lo relacionamos con el déficit de elastina. Si es cierto que las concentraciones de elastina son menores en la cubierta del pliegue vocal, resulta lógico pensar que la cubierta del Williams, la cubierta del pliegue, sea más delgada. Además, es que es significativamente más delgada. En los mayores es incluso la mitad. Y por último, otro de los hallazgos llamativos fue el relacionado con la presencia de temblor laríngeo de origen neurológico. Además, el porcentaje es significativamente alto. Es un temblor que no se escucha, pero el programa sí que detecta por una variabilidad de una banda de frecuencias. Bueno, es algo más teórico, más lioso. Y estos hallazgos los relacionamos con las alteraciones neuromotoras características que presenta la mayoría de las personas con síndrome de Williams. Por lo tanto, si hacemos un resumen de estos primeros hallazgos, diríamos que en la voz de los 12 niños con Williams que hemos estudiado, hemos encontrado peculiaridades llamativas, como que su tono es más grave, sobre todo las niñas más pequeñas tienen una voz algo más grave que las de la misma edad, o que esa voz no varíe con los años. Quizás si analizamos años después, a los 12, 13 años, ya sí veríamos una diferencia. Pero entre 3, 5 años y 6 y 8 no hemos visto ninguna diferencia, estaría congelada la voz. También nos ha llamado la atención que la cubierta del pliegue vocal fuera tan delgada y que no variara, y, por supuesto, la presencia de temblor laríngeo. Por lo tanto, estas peculiaridades podrían estar relacionadas con las características clínicas que presenta la persona con Williams, como el retraso del desarrollo, y de ahí que la frecuencia no varíe, las alteraciones neuromotoras, y de ahí el temblor, o el bajo tono muscular. Así pues, podríamos afirmar, aunque por supuesto hay que continuar investigando, a que podría haber una posible relación entre el síndrome de Williams en sí y la existencia de una fonación específica, es decir, que existiera un perfil de voz exclusivo del síndrome de Williams, con unas características del síndrome. Pero para poder afirmar esto, habría que continuar analizando más voces de personas con Williams y, a su vez, contrastarlas con otras poblaciones con alteraciones genéticas similares para ver qué es exclusivo del Williams y qué no. Y nada más. Por mi parte, de nuevo, daros las gracias y si tienen alguna duda.